A tiempo, justo cuando el presidente los nombraba, arrancó estas sesiones ordinarias, esta apertura de este 2024, sin gritos, sin insultos, con un discurso, podríamos decir, moderado, donde en esta primera parte hizo un recorrido pormenorizado, un diagnóstico de la situación que encontró el país, y donde esta segunda parte, ¿no?, podría dividirse a grandes rasgos, ya llamó a un consenso, hizo este pedido a los gobernadores, a este pacto del 25 de mayo. En líneas generales, podríamos decir que este es un resumen de lo que fue el discurso del presidente Javier Milei. Pero para hablar ya, para hacer un análisis más pormenorizado, estamos en comunicación con Gustavo González, politólogo, a quien tenemos en línea. Hola, Gustavo, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿vos? Bárbaro. Bueno, contanos cuál es tu primer análisis de este discurso. Bueno, todos los que nos gusta la política, sin ninguna duda, el 1 de marzo de cada año es el discurso más esperado, ¿no?, del presidente. Es el discurso oficial, formal. Es el discurso que inclusive en la academia se analiza y se estudia los discursos presidenciales desde hace 100 años, porque la formalidad indica que el presidente allí dice lo que hizo hasta el momento, diagnóstico, y qué le pide a los legisladores como necesidad política para un proyecto de país, ¿no? En esta oportunidad, bueno, con una particularidad de este nuevo presidente, que va al Congreso y si bien vos interpretaste como un discurso moderado, en 3 o 4 oportunidades les dijo cosas muy fuertes a los diputados, incluso que se habían enriquecido. Sí, moderado quizás en la forma, ¿no? Ahí me retracto. En cuanto a la forma, ¿no? No vimos estas estridencias en ese modo Javier Milei más eufórico, sino más calmo, pero sin quitar el contenido, ¿no? Y por momentos dejar en claro quiénes son sus frentes. Sí, en ese sentido sí, fue un tono monocorde, leído y estudiado. Y allí yo lo dividiría en 3 momentos, ¿no? Un primer momento de diagnóstico sobre la situación del país, un segundo momento en donde empezó a dejar ideas fuerzas sobre su proyecto de reforma de Estado. Vos sabés, y todos los que están escuchando saben, que cada presidente nuevo que viene siempre cree que viene a refundar el país, y esta no es la excepción, ¿no? Aunque ahora parece que va por una reforma del Estado mucho más profunda de la cual estamos acostumbrados. Y entonces, un primer momento en donde hace un diagnóstico duro de la situación del Estado, en la cual estamos viviendo en los últimos, por lo menos, 40 años de democracia. Luego empieza a tejer algunas ideas fuerzas sobre el achicamiento del Estado, sobre la necesidad del recorte que tuvo que hacer del 5%, sobre la necesidad de una reforma electoral. Bueno, hace 10 puntos y después termina en una convocatoria abierta para el 25 de mayo, en lo que llamó el Pacto de Mayo, convocando a los gobernadores, ¿no? Y ahí está, digamos, la gran incógnita, porque por un lado dice que la Cámara de Diputados son la casta, que los gobernadores, incluso algunos nombrándolo con nombre y apellido, como el caso del gobernador de Jujuy, que ahí también hay algunos ápices para ver, digamos, de un presidente de la nación nombrando con nombre y apellido a alguno de sus oponentes. Sí. Y después hay que ver cómo reaccionan los gobernadores, porque hasta ahora la reacción del presidente con los gobernadores y con los legisladores no ha sido de la mejor, ¿no? Y hay una frase que para mí resultó bastante fuerte y sintomática sobre su perspectiva, es: yo no tengo la fuerza institucional, pero tengo la fuerza de la convicción, dice. ¿Qué está diciendo de alguna manera? Está reconociendo su debilidad política, está reconociendo que no tiene diputados, que no tiene senadores, pero que va a fondo con esto y que no tiene ninguna mira de retroceder un poco. Y ahí está la incógnita, porque la política es negociación. O sea, es difícil que un presidente con minoría, por más convicciones que tenga,
no tenga diálogo franco con gobernadores y con diputados. Cuando hablo de diálogo franco estoy hablando de mesa de negociación, no de imponer cosas con el pretexto de que ganó la elección, que es una realidad. O sea, la gente apostó al 55% por un cambio profundo y de alguna manera está haciendo lo que dijo en campaña que iba a hacer. Pero después te encontrás con la situación institucional de una democracia republicana. El freno de los diputados, el freno de la Corte Suprema de Justicia, porque otro de los ápices que puso es sobre la democratización de los sindicatos, que podemos estar todos de acuerdo, pero eso tiene que ser aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores. Sí. Allí va a haber una discusión constitucional, porque en realidad podría hacerlo por decreto de necesidad o urgencia, como se hizo en tiempo de Onganía, tipo de dictadura, toda la reforma de la laboral se hizo por vía decreto. Obviamente allí la Constitución no tenía ningún sentido, ¿no? Pero allí habría una discusión si se lo puede hacer por decreto de necesidad o urgencia. En principio pareciera que no hay ninguna necesidad ni ninguna urgencia de modificar las cartas orgánicas de los sindicatos, que es de eso lo que estuvo hablando. Bien, en torno a esta discusión, ¿no? y a esta apelación, ¿no? a los gobernadores al consenso, digamos, este cambio de postura, ¿no? Quizás más acorde al diálogo. ¿Cómo crees que cae dentro de este mapa donde, bueno, hay tantos colores distintos y pensamientos y sensaciones? ¿Qué crees que puede pasar con este acuerdo político, con este pacto? Creo que la reacción va a ser sin ninguna duda heterogénea. Algunos gobernadores que van a ir de buen grado, que son básicamente los que están más aliados al PRO. Recordá que parte de una pata del PRO, aliada con Patricia Bullrich, va a estar cercano ahí, por lo menos en algunos acuerdos legislativos y también en los acuerdos intergubernamentales entre el presidente y el gobernador. Pero hay algunos gobernadores que así, digamos, en los dos extremos, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, vamos al diálogo, y otros que dicen, nosotros no tenemos nada que dialogar porque nos están coaccionando con el tema de la coparticipación. En el medio, sí, bueno, tenés un grupo de 10, 11 legisladores que sin ninguna duda van a estar mirando la situación. Algunos van a ir mirándolo con recelo, otros con más espíritu de negociación, pero me parece que en términos institucionales, si el presidente de la nación te llama a dialogar, aunque sea anda el 25 de mayo, y después saldrás afuera a tu provincia a decir que fue todo un desastre, o que por el contrario fue bueno el diálogo, ¿no? Bien. Bueno, Gustavo, te agradecemos muchísimo por estos minutos. Que tengas un excelente comienzo de semana. Igualmente, abrazo grande, buena semana. Abrazo. Gustavo González, politólogo en Diálogo con Pensar Mendoza. Bueno, algunos puntos importantes de esta propuesta hecha por Javier Milei: la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto del Bruto Interno, la reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual, en estos términos lo manifestó, el compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales, la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los representantes y representados. Hablo de jubilación también, por supuesto, y una apertura al comercio internacional.